¿Es moral o no es moral permitir que exista desigualdad? Y de aceptar que es moral que exista desigualdad, ¿cuánta? ¿Cuáles son los límites de la desigualdad que estamos dispuestos a tolerar? Ahora que ya hemos respondido en los dos primeros vídeos de esta serie a la incógnita de si es posible salir de la pobreza con la máxima igualdad, toca responder a estas preguntas en las sociedades que no son pobres. Bienvenidos a Human Empire. Después de haber dejado claro que los escapes de la pobreza generan desigualdad y que agitar la bandera de la igualdad en esos escenarios es simple oportunismo político, toca preguntarnos qué pasa después. Ya vimos que las sociedades tienden de forma natural a reducir sus niveles de desigualdad y eso nos ayuda a limitar el debate. Si las bases son estas, la pregunta es ¿cuánta desigualdad nos parece justa que exista? Y aquí, como veis, introducimos un nuevo término en este debate, la justicia. ¿Por qué podemos hablar de justicia ahora en las sociedades ricas, pero no la hemos tenido en cuenta a la hora de hablar de las sociedades pobres? Filósofos tan dispares como Aristóteles, Fernando Savater o Slavoj Žižek coinciden en señalar que la ética es un lujo propio de la buena vida, y solo es ético hablar de justicia cuando las sociedades han llegado a ser lo suficientemente prósperas como para permitirse hablar de sociedades más justas. Pero que no cunda el pánico. Todavía no hemos dicho que más justa sea más igual ni nada por el estilo. Esperemos a ver todo el desarrollo que realizó el filósofo político más importante del siglo XX, John Rawls, que era liberal, para ver, según su criterio, qué es y qué no es justo. Lo primero que Rawls apunta es que no se puede decir que algo sea justo si está formulado bajo visiones parciales. Es decir, si desde mi posición de alguien de clase media o alta o baja emito una opinión de la justicia, la estaré tomando con ese sesgo y no servirá para responder a qué tipo de orden social puede ser justo. A esto, que se le llama el sesgo del observador, hay que buscarle algún tipo de remedio. Y según Rawls, es el siguiente. Para que los miembros de una sociedad puedan acordar de manera correcta que la misma es justa, todos deberíamos ser ignorantes de la posición que podamos tener en el orden posterior. Pero añade, no basta con esto. No basta con ignorar a qué clase social vamos a pertenecer. Porque aunque cayeras en una clase baja, si eres muy inteligente, podrías llegar a escalar hasta convertirte en alguien de clase alta. Así que, a la ignorancia de todas las personas en la posición social original, se debe añadir que también deberíamos ser todos ignorantes sobre los talentos o las familias en las que lleguemos a este mundo. Solo así, cuando estamos todos sometidos a un velo igual de la ignorancia en común, podremos decidir cuáles son las bases de un orden social justo. Intente colocarse en esta situación. Si usted no sabe qué clase de talentos, de familia o de clase social es en la que le va a corresponder en fortuna vivir, preferirá que haya mucha desigualdad o muy poca. Pues no, querido amigo Rojillo. Si has estado viendo el vídeo, acabas de caer en la trampa. La respuesta no es donde menos desigualdad haya, aunque esa pueda ser la respuesta intuitiva. La respuesta de Rawls cree que como seres inteligentes que somos, nos daremos aquel nivel de desigualdad en el que la clase más depauperada salga más beneficiada. Pero eso no es igual a decir que tiene que ser una sociedad igual o lo más igual posible. Tal vez lo primero que se os haya venido a la mente al escuchar esto es que lo mejor para la clase más depauperada es que todo se reparta igualmente. Pero ya hemos visto que esto solo lleva a la pobreza, a largo plazo, por acabar con el sistema de incentivos y premiar a quien más méritos y sacrificios hace. Por eso, no será el acuerdo al que llegaremos, sino más bien a otros, por el que pese a que en términos absolutos los más talentosos ganen más, en términos relativos es el que está en peor situación el que salga más beneficiado. Y sí, ya sé que esto parece un auténtico galimatías. Por eso vamos a poner un ejemplo para poder entender qué es lo que quiere decir John Rawls.
Imaginemos una sociedad de 1000 personas en la que su producción da para hacer 500 panes. De tal modo que si los repartimos igualitariamente a cada uno, le toca medio pan al día. Sigamos imaginando. Ahora que dentro de esa misma sociedad hay 100 personas muy listas que encuentran una mejora que hace que la productividad suba a 1300 panes. Y están de acuerdo en compartir su tecnología a cambio de que se les dejen quedarse para ellos con 400 panes. De ese modo, si el resto se divide en partes iguales, a cada cual le tocaría un pan. En esta situación, 100 personas tendrían 4 panes y 900 personas gozarían de un pan por cada uno de ellos. Pero sigamos suponiendo. Ahora vamos a suponer que todas las personas podrían estar satisfechas con 2 panes al día, es decir, no tienen más ganas de comer más pan. Con ese pan tienen suficiente para alimentarse y vivir sin problemas. Y vamos a suponer que los mismos 100 tipos listos que consiguieron aumentos de la productividad y por ello se quedaron con 400 panes al día, encuentran una fórmula nueva para triplicar la producción, con un total de 3.900 panes al día. Pero ahora piden quedarse para ellos con 2.100 panes. Y los otros 1.800 serán para las 900 personas restantes. Veamos la comparativa final. 100 personas tienen 2.100 panes, es decir, 21 panes por persona. Y 900 personas tienen 1.800 panes, es decir, 2 panes por persona. Como vemos, en ambos casos se dieron 3 fenómenos a la vez. Se mejoró la producción total, llegaron ambos grupos a satisfacer sus necesidades alimenticias y la desigualdad aumentó exponencialmente. A la vista de esto, ¿es justo aceptar los negocios que han planteado los más talentosos a los menos talentosos? Según Rawls, esto último es lo justo, porque los menos capaces ven más satisfechas sus necesidades, especialmente en el segundo acuerdo, donde llegaron a obtener los alimentos que necesitaban para vivir. Y por cierto, vemos que los 100 obtienen tasas decrecientes de utilidad, porque obtener más panes no les provee más placer, pues solo pueden comer 2 al día. Por eso, e irónicamente, para los talentosos es más rentable el primer negocio que el segundo, pese a que con el segundo se dispare la cantidad de producto final del que disponen. Y a la inversa, el segundo acuerdo permitió satisfacer sus necesidades a los menos talentosos y por eso deben estar aún más felices que con el primer acuerdo. Fijaos que en el primero ganaron medio pan, pero en el segundo ganaron un pan entero. Este ejemplo nos ayuda a reafirmar una idea que ya hemos expresado. La distribución igualitaria de la producción es terriblemente injusta, pues va a hacer perder tanto a los más listos como a los más tontos. Y por esto se desprende del pensamiento rawlsiano que tanto el comunismo como el socialismo son 2 doctrinas altamente inmorales por impedir, apoyados en una falsa y cateta moral, que todos podamos mejorar nuestra vida, impidiéndolo al exigir una igualdad que solamente ancla a todos a la pobreza. Porque en realidad al final todo se trata de esto. El motivo por el que socialistas y comunistas se niegan a aceptar el segundo tipo de acuerdos que hemos visto en el ejemplo es por la envidia. Por ese motivo, Rawls tuvo que añadir a su fórmula del velo de la ignorancia algo más. Y es que las personas debemos sentir desinterés mutuo en lo referente a qué posición vayamos a tener en la estructura social final. De ese modo, lo que nos preocuparía solamente es estar en mejor lugar, obtener mejores condiciones sin preocuparnos de que otros puedan ganar proporcionalmente más, es un requisito necesario para que hablemos de un orden social más justo. Hay que reconocer que Rawls le ha pegado un muy buen repaso a las falsas formulaciones de la justicia, pero tuvo que responder a una nueva pregunta que se le planteó en lo referente a la desigualdad y lo que pasaría ya una vez estuviéramos fuera del velo de la ignorancia. Si hasta ahora hemos hablado de cuánta desigualdad es justa aceptar tras el velo, ¿cuánta debemos aceptar después? Pues Rawls sostiene que en realidad debemos seguir aceptando exactamente la misma fórmula, de modo tal
que aunque aumente la desigualdad, seguirá siendo justa si el que gana más de dicha desigualdad es aquel que se encuentra en una peor situación, y dejaría de serlo, por contra, cuando dejemos de cumplir con esa máxima, lo que pasaría a ser desigualdad injusta. Como hemos visto, el pensamiento de Rawls es un pensamiento bastante exigente, refinado. Sin embargo, tiene una serie de taras de las que no pudo librarse nunca, y que de hecho alguna ya había sido identificada por él. La primera de la que tenemos que hablar es de que el velo de la ignorancia no deja de ser un ejercicio mental. O sea, no vamos a poder recrear situaciones exactas por las que todos podamos ser ignorantes de no solo los talentos con los que venimos al mundo, ni de la clase social en las que nos ha tocado nacer por pertenecer a una familia, sino que este concepto, el concepto de familia, representa algo más, representa también una herencia que no es solo material, se refiere también a una serie de costumbres y de rasgos de la personalidad que en un caso por medio de la cultura, en el otro caso por medio de la genética, en muy buena manera nos definen. Por lo tanto, Rawls se da cuenta de que nos ha hablado de algo, de un ideal, o de un ejercicio que nos permite llegar a un ideal de la justicia. Ahora bien, ¿podemos rescatar algo de este pensamiento para poder aplicarlo en situaciones reales? Pues aquí tenemos un debate muy serio entre los libertarios, que obviamente dicen que no hay nada que rescatar, que en realidad el supuesto acuerdo del que nos habla Rawls, porque es una teoría del contrato social, a fin de cuentas, es totalmente inútil, pero sin embargo, personas ya sí realmente formadas e inteligentes, como Jean Tirole, el Premio Nobel de Economía, considera que sí. En realidad, el mero hecho de poder hacer el ejercicio de introspección que nos exige Rawls para imaginarnos tras el velo de la ignorancia hace que cuando vayamos a poder posicionarnos en situaciones reales sobre los grandes debates a los que se enfrenta cada ciudadano, puede imaginar qué haría tras el velo de la ignorancia. Insisto, el hecho de que lo podamos imaginar cambia la percepción del problema, cambia la percepción de la que consideraremos que es una solución justa, o si no justa en un sentido absoluto, al menos sí más tendencialmente justa que la que podríamos tomar sin conocer el velo de la ignorancia. Por supuesto, no ha sido solamente Tirole el que se ha hecho eco de las ideas de Rawls. Otro famoso filósofo, profesor en la Universidad de Harvard, Michael Sandel, y que tal vez haya sido el pedagogo más exitoso de la historia, pues ha conseguido democratizar en muy buena manera el conocimiento de la filosofía, también se hace eco de las ideas de Rawls, y gran parte del colectivismo que él defiende se nota que tiene tintes rawlsianos. Sin embargo, no es esta la única crítica que se le puede hacer al pensamiento de Rawls. Nos encontramos varias más. Pero en aras de no extender demasiado el vídeo, nos haremos eco solamente de dos. La primera de ellas está refrendada experimentalmente y es la siguiente. Cuando las personas se encuentran en laboratorio tras una situación muy similar a la del velo de la ignorancia, que es la que se puede recrear de forma experimental, no actúan como Rawls esperaba. Rawls esperaba que todos los contratantes, por el temor a encontrarse en las peores situaciones, aprobaran el principio Maximin, que recordemos que es aquel que sostiene que una desigualdad puede estar muy justificada, aunque sea muy grande, siempre que el más beneficiado de la misma sea el que se encuentre en la situación más depauperada. ¿Pero qué ocurre? Pues que la inmensa mayoría de las personas tienden a creer que se encuentran en la clase media y por lo tanto, en lugar de centrarse en mejorar las situaciones de los que se encuentran en una posición más miserable, tienden a potenciar los beneficios de la clase media. Por lo tanto, el principio Maximin no se cumple. Sin embargo, tampoco estos experimentos consiguen acabar definitivamente con la teorización de Rawls. Tal y como se ha conseguido demostrar también de forma experimental tiempo después, va a depender en mucho de la influencia moral que nosotros hayamos recibido de forma previa el que nos decidamos actuar de una manera o de otra. Por citar telegráficamente un famoso experimento, se consiguió demostrar que las personas, cuando se encuentran sometidas a un influjo moral determinado que puedan considerar que tienen algún tipo de autoridad, empiezan a actuar de una forma más correcta.
Y eso se pudo demostrar del siguiente modo. Junto al experimentador se ponía a una persona y una cantidad de dinero. El experimentador abandonaba la sala y no volvía a tener ningún tipo de interacción con la persona que estaba siendo sometida al estudio. De tal manera que la persona que se encontraba en el experimento podía hurtarle todo el dinero y simple y llanamente marcharse. Y se acabó, o sea, nadie podría reprocharle nada. Bien, la inmensa mayoría de las personas hurtaban el dinero. Sin embargo, con el grupo de control se probó una pequeña estrategia previa. A esas personas, antes de entrar al laboratorio, se les daban a leer los 10 mandamientos y se les pedía que los recitaran en voz alta. Se comprobó que cuando se encontraban ante la misma situación, los que robaban mucho menos y el número de personas que directamente no robaban nada era muchísimo mayor. ¿En qué sentido se aplica esto a el velo de la ignorancia de Rawls? Pues es muy posible que las personas, si fueran conscientes de la situación tan dramática que podrían llegar a vivir si estuvieran en la clase social más depauperada, o incluso aunque estén en las superiores, si supieran la que van a tener que vivir esas personas, que empezaran a actuar de forma tendencial de acuerdo con lo que decía Rawls. Obviamente este es un campo muy interesante y en el que valdría la pena emplear tiempo y dinero en experimentar para intentar obtener una respuesta final y definitiva a este problema. Y la última de las críticas de las que nos vamos a hacer eco a Rawls tiene que ver con la evolución de las necesidades mínimas que aquellas personas que se encuentren en la clase más depauperada pueden sufrir y cómo nos podemos enfrentar a esa nueva cuestión. Imaginemos que nos retornamos al ejemplo que os hemos puesto y que por llevar la clase más depauperada a una vida bastante ociosa y sedentaria, poco a poco van sanchando su estómago y pasan de necesitar para encontrarse felices y de ver cubiertas sus necesidades alimentarias de 2 panes, pasan a necesitar 3 panes. Es decir, cada uno necesita un pan más. Si la productividad no aumenta y los más inteligentes le pueden ofrecer un nuevo pacto para satisfacer a los que se encuentran en la situación menos aventajada, ¿qué hacemos? En teoría, el pacto que fue justo en aquel momento, al haber cambiado ahora las circunstancias, resulta que no llega a satisfacer la concepción de la justicia de Rawls. ¿Qué tenemos que hacer ante esa situación? ¿Robarle el pan a las personas que se encuentran en mejor situación? ¿A aquellas mismas que tienen un contrato que dicen de que en justicia lo que han obtenido es suyo? Obviamente Rawls no nos da una respuesta a esto y resulta una de las preguntas más inquietantes en torno a su pensamiento porque en buena medida ha sido lo que hemos visto en la evolución de la humanidad en los últimos 150 años. Hace 150 años en prácticamente todo el mundo el tener las necesidades básicas cubiertas era motivo de felicidad. Tener que comer, tener con qué vestirse y poco más era lo que hacía que las personas consideraban de que su vida fuera dichosa. Pero hoy en día, si no tenemos el último teléfono móvil que ha salido y vamos vestidos con ropa de marca o no tenemos un coche en la puerta de nuestra casa, pese a existir buenas alternativas de transporte público, pues consideramos de que nuestra vida no es digna. Hemos ido viviendo una hiperinflación de lo que creemos que son nuestras verdaderas necesidades y que pueden dar cuenta de por qué vivimos ante una de las generaciones que vive más desencantada del mundo en el que vive, pese a que, hay que reconocerlo, vivimos con lujos que ni los mejores príncipes del siglo XV podrían soñar. Recuerda visitar nuestro blog, seguirnos en nuestras redes sociales, así como suscribirte a nuestro canal y activar la campana si quieres que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, puedes invitarme a una caña por medio de PayPal o de Patreon, o bien me puedes ayudar dándole un like al vídeo, comentando y compartiendo con tus amigos y familiares.